Bueno, el caso Marchese empezamos a cubrir desde el primer día, cuando apenas nos enteramos, ese 21 de diciembre. Estamos hablando de una fecha realmente complicada periodísticamente porque hay mucha gente que está pensando en otra cosa. Y sin embargo, bueno, nos tuvimos que poner al hombro lo que en principio parecía ser un accidente más y después resultó ser esto que estamos hablando ahora, hasta el día de hoy, ¿no? En plena jornada laboral en Tucumán, en la avenida Presidente Perón, un auto se dispone justamente a cruzar la calle Vascari, tomando los recaudos del caso, manejado en este caso por la señora, en compañía de su hijo, y de ninguna manera uno puede pensar que alguien puede venir haciendo una picada o probando un auto de picada o lo que fuera. Pero por referencia que nosotros tenemos, a una velocidad que superaba los 138, 139 kilómetros por hora, avanzaba un automóvil que a nuestro criterio venía en compañía de otro automóvil, probando un auto preparado y obviamente que nadie lo puede ver, por más que usted tome una referencia cuando se acerca a la parte de cruce de una avenida, de ninguna manera va a suponer usted que un auto que si lo logra ver a 150 metros, en instantes, en menos de segundos, ese auto va a estar colisionando sobre usted. Estando en el Padilla con Domingo en terapia, muy grave ya en ese momento, me entero, porque la verdad que las horas pasaban, los días pasaban y era como que no registraba nada. Me dicen que había salido en el periódico una nota donde estaba la figura del padre de Gustavo Jiménez, de su jura como ministro, sobre el auto. Y me dicen porque el auto de Jiménez estaba preparado para correr picada. Él venía corriendo una picada con su mecánico, que le había hecho algunas modificaciones nuevas al auto. Y ahí empiezan como a escucharse las primeras... empiezo a escuchar yo, ¿no? Gracias a Dios otras personas se fueron enterando de las irregularidades mucho antes, porque ya en ese momento ya habían desmantelado un auto en presencia de la policía. Porque cuando yo llego al lugar del hecho, ya estaba la policía. Una de las primeras personas que llega era una policía que estaba muy cerquita de ahí, dos policías que estaban muy cerquita de ahí. Y en presencia de ellos es que supuestamente, y lo digo en condicional, pero supuestamente el mecánico que supuestamente iba corriendo en su Ford Ka rojo, que supuestamente estacionaron en las calles Las Rosas a la altura de la Perón, fue el que volvió y empezó a desmantelar el equipo de óxido nitroso y desarmó la palanca de cambio. Es decir, todo ese tiempo la policía estaba. Cuando yo llego al hospital, ahí me dicen quién era la persona. Yo no lo conocía, este joven, pero sí mucho a su padre. Su padre, el ministro de Economía, había sido compañero de cátedra de mi esposa, 30 años, o sea, toda la vida casi he visto. Y me llamó mucho la atención que cuando él llega al hospital, lo veo a la distancia, no me fuera a saludar. Nosotros éramos amigos, digamos. No tenía el grado de relación que tenía con mi esposa, pero hemos sido profesores ambos y de compañeros y conocidos. Me llamó la atención que en lugar de ir a saludarme a mí, fuera a hablar con la policía y después se retirara. Nosotros en ese momento enviamos un fotógrafo y ya teníamos en realidad una situación quizás impensada en un accidente común y corriente. Por ejemplo, estamos hablando de peritos que estaban en el lugar, que demoraron quizás un poco más de tiempo de lo usual, que en ese momento obviamente uno no dimensiona qué es lo que podía estar pasando. Nosotros nos vamos enterando con el tiempo de que Gustavo Jiménez, por ejemplo, primero se había negado a practicarse un dosaje, que se había comunicado con
con un abogado. Inmediatamente te tenés que dar cuenta de esas cosas y tenés que empezar a hacerte cargo y a empezar a perder la inocencia de qué es lo que está pasando por debajo de lo que está pasando. Empezás a hablar con un periodista que te dice, sí, no, bueno, pero los autos los movieron, yo tengo fotos donde figura la hora en que se han movido los vehículos y no coincide con la hora del expediente, y empezás a ver que una cosa es lo que se dice en los papeles y después en los pasillos de tribunales es otra historia, y empezás a hablar con gente y de repente que sí, ¿no? Que es tal testigo y después de ese testigo no quiero hablar, me voy de la provincia, me han ofrecido una casa, o sea, cosas, y esas, por decirte solamente las primeras, o sea, presiones y demás que empieza a sufrir la gente que empieza a estar involucrada en esto, que son cosas para las cuales uno no está preparado, son cosas que uno hasta antes de eso la veía en una película. Que mis hijas fueran a buscar, por ejemplo, las cosas que había dentro del auto, que no se robaran, que no se cambiaran las cosas dentro del auto. Ha sido tremendo buscar, cuidar, buscar custodia y pensar que lo mismo lo hacen. Todo ha sido muy difícil desde el primer momento, tanto es así, por ejemplo, que no conseguíamos que los escribanos nos certificaran la documentación, le doy un ejemplo, no podíamos conseguir servicios de seguridad para cuidar los autos. Nosotros durante un año hemos pagado seguridad privada las 24 horas del día para poder cuidar los autos, porque los querían llevar a la policía. En este caso digamos, la policía y el fiscal actúan como defensores del imputado, o sea, se invierten los roles, ¿no? O sea, uno está pensando que esos son los organismos que defienden a los ciudadanos y en este caso defienden a los delincuentes. Desgraciadamente tenemos evidencia de eso todos los días. Al volver del corte comercial, los Marchese intentan esclarecer las causas del hecho. Marcelo Caponio, Roque Brito, Liliana Ruiz, legisladores, vote lista 448, mi compañero. Asociación Bancaria, por una justicia independiente. A las pocas horas de ocurrido el hecho, la familia Marchese ya había comenzado a sospechar que no se trataba de un simple accidente. El fiscal encargado de investigar la causa fue el doctor Guillermo Herrera. En la causa, si hay algo que no se puede decir es que no hemos estado activos y moviéndola continuamente. A pesar de eso se iban consumiendo los meses, el expediente dormía 1 año en la corte, medio año en la cámara, 6 meses en Herrera, y volvíamos todo el tiempo, era cada cosa que Herrera no hacía, Herrera hacía o hacía mal, se la convalidaba Pisa, y quedábamos entrampados en ese círculo Herrera-Pisa, hasta que Pisa comete una grosería, en un escrito anticipa su opinión y dice que él está solo para velar por los derechos del imputado. Esa sentencia que él realiza nos permite sacarlo a Pisa. Una vez que lo aparta la cámara Pisa, nos lleva muchos años, algo que era muy simple, que era todas las sentencias posteriores de Pisa a esa fecha tenían que ser nulas. Bueno, muchos meses en distintas instancias, hasta que baja de la corte a muy pocos meses de que prescriba la causa. Entonces nosotros judicialmente tratábamos de que eso se imprima a toda la velocidad posible porque prescribía. Y
y un día judicial, porque los días judiciales no son los mismos que el día calendario, un día judicial antes que prescriba, Herrera pide el sobreseimiento de Jiménez. Una cosa inédita realmente, le queda un día y medio hábil para que prescriba. Yo creo que esto ha sido tenido en cuenta también al momento de hacerse este requerimiento de sobreseimiento, que llama la atención porque lo que necesita el fiscal es certeza negativa absoluta respecto a la participación punible de esta persona, y estamos frente a un hecho de gravedad. Se habla de una picada, hay testigos que hablan de que hacía fogonazo en la parte de atrás del auto. Inclusive hay testigos que refieren la presencia de otro auto, hay 2 muertos y así todo el fiscal considera que no hay delito en un caso como este. Iba a quedar la idea de un sobreseimiento, pero el sobreseimiento no iba a quedar firme. La causa prescribía antes. Pero bueno, en ese momento se habilitan horas y días especiales. El juez Pérez, que era el juez que sucede a Pisa, no comparte la idea de Herrera de que correspondía al sobreseimiento, sino que encuentra que existen elementos suficientes en la causa como para elevarlo a juicio, pide la elevación a juicio y el fiscal Noguera, que era el fiscal de Cámara, confirma la elevación a juicio. Nosotros nos opusimos, el juez discrepó con el fiscal que quería el sobreseimiento, que decía que la culpa era de las víctimas, que le daba absolutamente ajenidad al hecho, al imputado, y luego esa discrepancia fue confirmada por el fiscal de Cámara y actualmente la causa se encuentra elevada a juicio. Creo que había sido tan grosera la actitud y la soberbia con la que se habían manejado el fiscal, que fue el motivo por el cual todo el país básicamente escuchó lo que nosotros veníamos padeciendo desde hacía 5 años y apoyó esta medida de que correspondía que vaya a juicio. Bueno, el fiscal Herrera y el juez Pisa, digamos, han actuado claramente como abogados defensores, ¿no? Por ahí exageraban las posturas de los propios abogados defensores. Realmente muy triste para un ciudadano ver de que quienes tienen la misión de defender a los ciudadanos hacen exactamente lo opuesto. Nosotros hemos tenido, le digo una historia, para que hagan la pericia a los autos, nosotros hemos tenido que tener sentencia de la corte. Se ha demorado 1 año después del accidente, es decir, un poco más de 1 año, porque el 29 de diciembre del año siguiente, o sea, un año y 8 días después, recién se pudieron hacer las pericias de los autos. En la causa, en la investigación penal preparatoria, en la investigación, bueno, nosotros teníamos unas fuentes directas, te diría, con la causa. Uno de ellos era un abogado muy conocido, muy prestigioso, una persona que no era Juan Pérez precisamente en tribunales y que sin embargo me hace a mí una confesión de que hasta acá llegaba, hasta acá llego, me dice él en la causa, porque no podía sencillamente avanzar más. Estoy hablando varios meses después ya de avanzada, iniciada la causa, donde nos empezamos a enterar de algunos detalles, por ejemplo, el tema del velocímetro del vehículo, por qué había tanta diferencia entre una pericia y otra. Había una diferencia realmente abismal en cuanto a la velocidad. En el ámbito del juicio civil hay una pericia que inicialmente señalaba una velocidad de 142 km por hora al momento del impacto, que posteriormente hubo una rectificación ahí, por eso yo le decía que normalmente se situaba en el ámbito de los 139 km por hora. Recuerde usted que la velocidad permitida en la zona es de 70 kilómetros y no en el carril donde fue el accidente, sino en el otro carril, o sea que allí todavía la velocidad es menor la permitida. Ese es en el ámbito de la pericia civil, que jamás fue discutida ni impugnada por quienes son nuestra contraparte. En el ámbito de la pericia penal, muy discutida por nosotros, una pericia policial, a nuestro criterio hecha en cargo por personal que dependía lamentablemente del personal del poder político, y ha tenido un resultado muchísimo más interesante para el imputado, estableciendo que la velocidad era aproximadamente de los 70 km por hora. Cualquiera que vea
como lo están viendo seguramente los televidentes, cómo han quedado esos autos, sabe que de ningún modo una persona que conduzca 70 kilómetros por hora hubiese generado semejante daño. Por ejemplo, ese auto apenas se le toman fotografías, ni siquiera tenía la palanca de cambio. Hay referencias concretas de que tenía toda la preparación hecha por una empresa que prepara automóviles en Tucumán. Y hay testigos que han declarado en la causa que han visto cuando subía el auto por la avenida Presidente Perón cómo hacía fogonazos propios de lo que se llama una reacción turbo. Era un auto que estaba siendo probado, como les digo, en horario de la tarde, donde usted, yo, cualquier persona podría haber andado por ahí. De hecho, lamentablemente le pasó a las víctimas. Como suele suceder, la familia Marchese no fue una excepción, siempre se apoya, existe esa dicotomía, ¿no?, de David y Goliat, del poderoso con el débil, y por lo general recurre muchísimo a la prensa. En este caso, bueno, lamentablemente la prensa no fue detonador de ninguna reacción tangible, plasmable en la causa. Lamentablemente todo continúa igual. La causa se encuentra en el ámbito correccional. Sabe usted que en nuestro país, lamentablemente, la política penal respecto a los accidentes de tránsito es una política leve. Casi en ningún lugar del mundo una persona que atropella y mata, como ha ocurrido en este caso, o como en un caso de menor gravedad, puede no estar privada de la libertad un tiempo prudencial. Acá, lamentablemente, lo que está discutiendo el imputado es si en el probatio, en la suspensión de juicio a prueba que está pidiendo, si puede manejar o no. Lamentablemente estamos en esa instancia. La probation que él ofreció es una burla, es una vergüenza. Él ofreció 1 año y medio de trasladar como máximo una vez a la semana al médico a chicos del hogar de tránsito, con lo cual estaba ofreciendo un trabajo comunitario que implicaba manejar y a su vez hacer una colecta entre sus familiares de 2.000 pesos. Gracias a Dios que con algo más de tino, el juez Mendilarzo le eleva los términos de la probation a 3 años, le impone 9 reglas de conducta, pero las más importantes eran no conducir por el término de 3 años y realizar, posterior a este momento, un curso de manejo. No se llega al juicio oral si es que hay probatio, si es que hay suspensión del juicio a prueba. Todavía lo estamos discutiendo en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, pero nuestros clientes, la familia Marchese, que no la anima ninguna intención de venganza, ni mucho menos, han sido prudentes, y yo le diría que han reflejado su muy buena voluntad, no oponiéndose a esta suspensión del juicio a prueba, pero exigiendo medianamente los recaudos propios para que esto no vuelva a ocurrir y para que de algún modo se canalice positivamente la actitud de quien es el imputado, de quien tenemos lamentablemente referencia que ha reiterado actitudes similares. La verdad que yo no sé qué tiene en la cabeza Gustavo Jiménez, su familia y sus abogados, porque apelaron esto. Esto que ya era nada y era realmente un beneficio que cualquiera no lo hubiera obtenido, porque lo obtuvo solamente por ser hijo del poder de Tucumán. Nosotros en su momento esbozamos que esto es un homicidio con dolo eventual. No creemos que de ninguna manera sea un accidente culposo, negligente, sino que acá quien ha sido el responsable del hecho exclusivo se tiene que haber visualizado con claridad la potencial realización de ese resultado y sin embargo igualmente actuado. Eso es dolo eventual, eso es homicidio simple. Cualquier persona que en una calle transitada como la avenida Perón, rodeado de casas donde la gente sale anda en bici, lleva a los chicos y demás, anda a esa velocidad que ha sido más de 140 kilómetros por hora a las 7 de la tarde un jueves, y tenés que, en tu cabeza se te tiene que pasar la idea de que podés producir algo tan grave que te podés matar a alguien o te podés matar a vos. Yo creo que el tema está en que no le importa. Me parece que cuando hablamos de eso, de la conducta temeraria, es eso, es que no le importa. Prefiere divertirse. Supongo que con los años, qué sé yo, o capaz que si tienen alguna condena razonable, eso les ayudará a repensarlo, pero creo que en ese momento básicamente lo que les pasa es que divertirse les importa más que las consecuencias que pueda tener lo que están haciendo. Y por eso que lo hacen. Ahora, toda la energía del imputado está puesta en discutir ante la Corte si tiene o no derecho el juez correccional de las medidas que le pide para suspender el juicio a prueba
manejar o no. En otro país del mundo, esta persona no volvería a manejar de ningún modo. Sin embargo, acá ha vuelto a manejar inmediatamente apenas se ha recuperado, porque él también ha salido lesionado de semejante hecho, tanto él como la persona que lo acompañaba. Son los miembros de la Corte quienes tienen que decidir si le quitan el carnet de manejo por 3 años a una persona que mató a 2 personas corriendo una picada a las 7 de la tarde en un auto preparado para correr picadas y que posterior tiene controles de alcoholemia positivo, si le quita por 3 años el carnet de conducir y le pide que antes de otorgárselo nuevamente rinda un curso de manejo. Les pido a esos jueces que tengan algo de coherencia y que no dejen sin ningún castigo y suelto en nuestras calles a un asesino al volante como es Gustavo Jiménez. Entonces pensamos que era muy importante que él no pueda manejar. Y nada es para toda la vida. Pensamos que 3, 4 años en que él haya tenido que tomar el ómnibus para conducirse, iban a ser un proceso de aprendizaje importante para él y para todos sus amigos que hacen las mismas cosas. Luego de la pausa, la búsqueda de justicia de los Marchese continúa. Asociación Bancaria por una justicia independiente. La familia Marchese no solo emprendió un camino judicial para lograr una condena, sino que comenzó una campaña de concientización sobre los hechos de tránsito. Entonces hay una persona, una señora, la Isabel Fuentes, muy amiga de mi mamá, que participaba, vivía participando de todas las cosas de Yerbabuena, participaba también dentro del foro cívico. Entonces en el foro cívico encontramos como el ámbito para formar, que no fue una fundación ni nada que se le parezca, sino fue solamente un grupo de vecinos de Yerbabuena que todos preocupados por todas las situaciones que ocurren en la vía pública y que veíamos que particularmente en Yerbabuena eran importantes, digamos, el tema de las picadas, porque además las picadas se trasladaron de la Perón a la calle, a la zona, digamos, de la subida a Villa Nugués, cambiaron de los jueves a los martes, o sea, tampoco es que habíamos hecho grandes cambios. Yerbabuena es chiquitísimo, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quiénes son los hijos de quién son los que pican, y entonces, bueno, preocupados un poco por todo eso, iniciamos una campaña que se llamaba Salvate la Vida, donde en realidad apelábamos, por lo menos de la parte de comunicación, apelábamos un poco al egoísmo de las personas, es decir, bueno, mira, puede que evidentemente no te importa la vida del otro, pero es tan grave lo que estás haciendo que te puede pasar a vos, o sea, vos también te podés morir. O de repente la señora a la que te llevas puesta por delante a las 7 de la tarde puede ser tu mamá, porque también puede venir de ese club o puede estar yendo al súper. O el chico al que atropellás puede ser tu hermano, si tu hermano también juega al tenis y cruza con la bicicleta. Entonces, es como, era un poco apelar a eso, es decir, bueno, salvate vos, porque si todos manejamos como vos estás manejando hoy, el día de mañana puede ser cualquiera. La familia Marchese participa además de la organización Estrellas Amarillas, una fundación que nació en Córdoba, por medio de la cual las familias de víctimas de hechos de tránsito pintan una estrella amarilla en el lugar del siniestro para concientizar a la sociedad sobre la peligrosidad de las malas decisiones al volante. Pero Estrellas también es un mecanismo así como muy democrático, porque vos empezás y automáticamente se empieza a viralizar, empieza a crecer, porque vos pintás una estrella en Concepción y la familia a la que vos pintaste se ofrece, entonces después cuando hay otra familia que necesita pintar, ellos ya se encargan, entonces es una red realmente muy grande y bueno, de la cual la verdad estamos contentas de formar parte. Y instantáneamente te surgen 2 cosas cuando te pasa una cosa así. Primero, que a mí me enseñaron a hacerme responsable de las cosas que hago en la vida. Y creo que era lo que correspondía hacer. Y a medida que fueron pasando los años, que fuimos viendo casos y casos de injusticia en hechos viales, que fuimos pintando estrellas y que fuimos viendo que muy poca gente tiene acceso a la justicia,
y no quiero decir que llegan a tener justicia, sino acceso a la justicia, cada día que pasaba me reforzaba más la idea de que nosotros teníamos la posibilidad. Muchas personas a lo largo de estos años, desde el primer momento te decían, ¿para qué se van a meter si no van a lograr nada? Y tal vez no logremos nada, porque las posibilidades son la nada y casi la nada misma, son las dos opciones que tenemos, que se están barajando como opciones definitivas. Pero si uno no hace nada, nada cambia. Y yo no podía pensar en seguir viviendo en este Tucumán, en este país y conmigo misma si no hacía nada. Tal vez mi mamá hubiera querido que por ella no hagamos nada, pero mi mamá hubiera dejado hasta el último esfuerzo de su vida por Domingo, y no importa. Ambos se merecen algo, no es lo que va a dar la justicia. Lamentablemente la justicia dista mucho de ser justa. A 8 años y medio ya nada puede considerarse justicia. Tener que mendigar por tribunales no se puede considerar justicia, y cualquiera de las dos sentencias que salga de la corte no se puede considerar justicia. Pero ellos se la merecen. En el accidente falleció en forma casi inmediata mi esposa, y Dominguito sobrevivió 3 días, así que tuvimos que hacer el sepelio el día de Navidad, lo cual toca para todo el resto de tu vida ese día. Obviamente en el grupo de amigos nos golpeó mucho. Todas las Navidades es difícil pensar de pasar una buena Navidad. En la etapa de nuestras vidas en la que nosotros estábamos, teníamos una gran cantidad de esperanza. Estamos en la etapa en que nuestros hijos estaban ya casi en la etapa final del estudio y empezaban a iniciar sus vidas profesionales o laborales. Nosotros estábamos llegando a una etapa en la que ya queríamos disfrutar del fruto del esfuerzo de muchos años de trabajo, queríamos tener tranquilidad. Nosotros teníamos una relación extraordinariamente buena con mi esposa. Hemos compartido durante 33 años todos los días y todas las cosas, y pensábamos disfrutar de una edad adulta muy agradable. Y de golpe se nos ha roto el futuro. Y es una sensación muy, muy dura. La sensación de tener un agujero negro en el frente. Por nuestra formación nosotros teníamos nuestra vida muy planificada, y de un día se nos ha destruido todo este futuro. Teníamos que empezar de cero a reconstruir nuestras vidas. Y he tenido que, en lo personal, que vivir el enorme dolor de la soledad. La soledad de acostarse solo, de levantarse solo y tener que enfrentar estas situaciones sin tener la persona con la que compartías todo. Yo no la puedo extrañar porque la siento. Yo sé exactamente y siento exactamente qué estaría haciendo mi mamá y cómo lo estuviera disfrutando Franco. Creo que es lo más lindo que se perdió en su vida. Y Gustavo Jiménez nos afectó la vida a todos, pero a mi mamá le quitó la posibilidad de ser abuela y a Domi la posibilidad de vivir, porque a Domingo le quitó todo. El 2006 fue un año trágico para los tucumanos. Había transcurrido pocos meses del homicidio de Paulina Levos, cuando un nuevo hecho vuelve a poner en escena
al poder político de Tucumán. La familia Marchese recalcó en numerosas oportunidades que no buscan venganza ni los mueve un sentimiento revanchista. Simplemente necesitan que la persona responsable de la muerte de sus seres queridos se haga cargo de lo ocurrido. Hasta el próximo jueves. Este jueves te contaremos la historia de Marcelo Monteros, un joven al que asesinaron para robarle la moto. Las hipótesis y la búsqueda de justicia de una nueva familia tucumana. Este jueves, Buscando Justicia, por Canal 8.